Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a empezar el acto recordando a las víctimas del terrorismo mundial de todas las partes del mundo, donde a diario muere gente en guerras absurdas que organizan los de arriba y morimos los de abajo. Y también por las víctimas del terrorismo machista, que también a diario mueren mujeres en manos de hombres, y también es una guerra absurda. Vamos a empezar lo primero con un vídeo muy cortito, y directamente empezamos el acto. Aquí en Leganés. El primero lo tuvimos la semana pasada, que trató el tema de educación y cultura. Este de hoy está basado en servicios sociales. La semana que viene ya os comunico que el lunes a las 7 de la tarde en el Julián Besteiro tendremos uno sobre feminismo y violencia machista, y el viernes 27 en el Las de Sillas tendremos uno sobre refugiados y política internacional. Hemos querido traer este tema hoy aquí porque los servicios sociales son los grandes invisibles de una de las 4 patas que realmente tendría nuestra sociedad, que sería tanto las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales. La Constitución española de 1978 no reconoció la asistencia social como un derecho, y tuvieron que ser las comunidades autónomas las que tomaran esta competencia. Los ayuntamientos en los años 80 fueron los encargados de construir esta estructura, y como os digo, el estado de bienestar debería basarse en esas 4 patas, que son pensiones, sanidad, educación y servicios sociales. A partir del año 2000, lo que es el llamado tercer sector empezó a tener un cambio ideológico, un cambio político, y estas políticas sociales empezaron a mercantilizarse. Los servicios sociales en España, el primer acercamiento que tienen los ciudadanos y ciudadanas son los ayuntamientos. Estos servicios sociales realmente desde siempre han tenido un carácter de sanar, es decir, de paliar cuando ya la necesidad es extrema. Estos servicios sociales deberían de ser preventivos y no paliativos, como son hoy en día. Cuando los ciudadanos y ciudadanas se acercan a los servicios sociales, que normalmente están muy estigmatizados,
la gente acude a ellos cuando ya está en una extrema necesidad. No se hace una prevención antes. Y además se trata de forma individual. Esto es un problema, con lo cual las personas que acuden a los servicios sociales se tratan uno a uno los casos. Normalmente los trabajadores sociales, los trabajadores de los servicios públicos que atienden a estas personas abogan y dicen que es por un tema de preservar la intimidad de las personas. Pero los servicios sociales realmente deberían de tomarse de una forma global, porque podemos poner remedios políticos y hacer una política en servicios sociales cuando el tema lo tratamos de forma global, pero no de forma individual, porque no podemos hacer una política para cada ciudadano. No vemos que el problema no está en el ciudadano en sí, y normalmente es una de las consecuencias por las cuales a la gente le cuesta acudir a los servicios sociales, porque se creen que solamente son en el caso de extrema necesidad, quizás para arreglar las tarjetas para los pensionistas, para que tengan el transporte gratis o al menos con un precio reducido, para poder arreglar las pensiones y cosas así. Pero realmente los servicios sociales deberían de dar una cobertura global y atacar los problemas desde abajo. Otra de las consecuencias que tienen las últimas políticas de los últimos gobiernos es que hemos externalizado los servicios sociales en la gran mayoría. La gran mayoría del trabajo que se hace en los municipios no lo desarrolla en sí el ayuntamiento, sino que lo desarrollan ONGs o empresas que están convenidas con ellos. Es decir, el dinero público lo pasamos a ONGs o a estas empresas y son ellas las que se hacen cargo. La ayuda a domicilio, la teleasistencia, muchos de esos servicios no se hacen directamente desde los servicios municipales, sino que están concertados con ellos. Es una privatización de este servicio, al igual que ocurre en educación o que ocurre en sanidad. Tener en cuenta que, por ejemplo, la Caixa, que es la misma que deja a la gente en la calle, luego tiene una ayuda social y los municipios dan dinero a la Caixa para que haga ese trabajo. Es decir, primero nos echan y luego nos ayudan. Pero es una ayuda que principalmente no está realizada por gente técnica. Es decir, en los ayuntamientos, los trabajadores sociales, se les pide una formación, se les pide que tengan que pasar un proceso de selección para poder entrar y, sin embargo, en las ONGs o en las empresas que trabajan para los ayuntamientos, la mayoría del personal tiene un trabajo precario, trabaja más horas que se pueda trabajar a nivel de un funcionario o un laboral interino que trabaja en el ayuntamiento, y además utilizan algo que está muy bien, pero que eso nos quita trabajo a todo el mundo, y son los voluntarios y voluntarias que tienen estas ONGs. Estas ONGs tienen más gente con trabajos precarios y tienen una cantidad de voluntarios que está muy bien, todos debemos de ayudarnos los unos a los otros, pero que están ocupando unos puestos de trabajo que de otra forma estarían directamente contratados por los ayuntamientos. Los servicios sociales, por ejemplo aquí en Leganés, tienen una demora de 2 meses solamente para que te atienda la trabajadora social. Al final terminamos yendo a cualquiera de estas ONGs que nos ayuden porque tienen más personal, como os he dicho, y sobre todo tienen más voluntarios. En los ayuntamientos, los servicios sociales los llevan técnicos, los lleva gente capacitada. Normalmente en estas contratas que el ayuntamiento tiene, el personal no se le exige la misma cualificación que a nivel municipal. Debemos exigir, los ciudadanos y ciudadanas, que nuestros gobernantes aboguen porque todos los servicios sociales sean de gestión directa por parte de los ayuntamientos o las competencias que tengan las comunidades autónomas.
Debemos exigir, además, que el trabajo que realizan los funcionarios y funcionarias de los ayuntamientos tengan el mismo reconocimiento que en los que hacen las ONGs. Y debemos exigir que, además, las competencias de los trabajadores de los servicios sociales se limiten a su trabajo. Dentro de los servicios sociales, los trabajadores se quejan, y no sin razón, de que competencias que debería llevar sanidad, que debería llevar vivienda, que debería llevar de educación, son realizados por ellos. Durante años, los servicios sociales es lo que digamos, la parte de bienestar social más joven, lleva funcionando 30 años, y durante años es un servicio totalmente invisible, porque además no sabemos exactamente cuáles son sus competencias. Es algo que debemos de exigir a nuestro gobierno municipal, saber exactamente las competencias que tienen. Y sobre todo, pedirles que tienen que cambiar el objetivo. No pueden ser paliativos, no pueden ser actuar cuando sea la extrema necesidad. Tienen que ser preventivos. El otro día, por ejemplo, un intento de desahucio, aquí cerca de donde vosotros vivís, aquí en el Carrascal. La familia a la cual desahuciaban jamás había acudido a los servicios sociales porque no sentía esa necesidad, porque pensaba que los servicios sociales no le podían ayudar. Y efectivamente tuvo una solución y de momento está encauzado. Debemos entender que el ayuntamiento, porque el ayuntamiento trabaja con el dinero público de todos nosotros y nosotras, no solamente tiene que darnos una ayuda cuando la necesidad es extrema, sino que tiene que ser preventivo. Leganés es una de las ciudades donde la tasa de paro es más alta, con lo cual hay unas necesidades a nivel de ayudas económicas, donde el envejecimiento cada vez es mayor, con lo cual hay una necesidad a nivel para nuestros mayores. El grado de dependencia también es cada vez mayor. Los niños y las niñas tienen necesidades que tienen que ser cubiertas porque son el futuro de Leganés, el futuro de este país, el futuro a todos los niveles. Esos niños tienen que tener cubiertas sus necesidades no solamente de 3 comidas diarias. Tenemos que habilitar de alguna forma para que eso no llegue a suceder, para que no, lo que decía, atajar de raíz el problema. Es muy difícil que si tratamos los casos individualmente seamos capaces de ver el global. El otro día en una reunión, no sé si sabéis, yo estoy en el ayuntamiento, llevo el tema de servicios sociales, y en una reunión que tuvimos con la concejala de servicios sociales y los técnicos, una de las cosas que yo le pregunté es el número de personas, de familias que hay en Leganés con necesidades habitacionales, el número de niños y niñas que tienen necesidades de cubrir comidas, de cubrir la educación, el número de personas dependientes que tienen la comida a domicilio, la ayuda de comida a domicilio, la teleasistencia. No nos supieron responder, porque todos esos datos que se deberían de manejar en los ayuntamientos nos dijeron que lo llevaba Cruz Roja, que lo llevaba Cáritas, que lo llevaba Save the Children, que lo llevaba Inca, y ellos no tienen los datos. Es imposible saber cuál es la necesidad de tu municipio si no manejan los datos. No solamente las ONGs se llevan el dinero público y son ellas las que lo gestionan y son ellas las que cubren esas necesidades. No, es que ni siquiera sabemos a nivel municipal cuáles son las necesidades que tenemos. Las ONGs deberían de estar para apoyar a los municipios, no para ejercer el trabajo que hacen a nivel institucional. Por lo tanto, yo creo que ahora tanto Raúl Camargo como José Manuel López nos van a centrar más en el tema, pero sí que yo os pediría que a los próximos gobernantes lo que les tenemos que exigir es la devolución de todos esos servicios a nivel municipal
que seamos nosotros y nosotras, porque una de las cosas en las que no podemos hacer en estas ONGs o en estas contratas que tienen los servicios es participar. Dentro del ayuntamiento sí que tenemos posibilidad de participar, fuera no. La gestión que se hace es directamente el dinero pasa a estas ONGs y las ONGs son las que brindan el servicio, pero lo hacen sin saber exactamente. Ellos les llegan la referencia de quiénes son los necesitados, pero sin saber exactamente cuál es esa necesidad. Y por eso os digo que lo que debemos de exigir es que toda la gestión, tanto en temas de sanidad, de educación y de servicios sociales, que vuelvan a ser competencias exclusivas de los ayuntamientos, que las ONG sirvan de apoyo para esos sitios donde a lo mejor no se puede llegar, pero que seamos nosotros capaces de gestionar nuestras miserias de alguna forma, para poder ver en global lo que se necesita y poder poner soluciones. Bueno, a continuación os voy a presentar a Raúl. Raúl es ingeniero agrónomo y diplomado en ordenación territorial. Perdón. Repito. Raúl es licenciado en periodismo, es técnico superior de la Administración General de la Comunidad de Madrid, técnico de apoyo en la Subdirección General de Familia, que es una de las funciones que tuvo hasta que ha sido diputado. Ha sido militante en movimientos estudiantiles, en V de Vivienda, en el movimiento antiglobalización, en los foros sociales, en Izquierda Alternativa, en Izquierda Anticapitalista y Anticapitalistas, y es desde mayo del 2015 portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia y portavoz adjunto de la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Raúl, además, está en contacto con la candidatura de Unidad Popular de aquí, de Leganemos, que estamos en el ayuntamiento, y está además con un tema de una residencia de aquí de Leganés, geriatros, y escribí un artículo hace poco y yo he captado una de las frases que dijo, y era: los fondos buitres han puesto su codicioso punto de mira en el cuidado de nuestros mayores, para intentar sacar el máximo beneficio con la menor inversión. Pero no cuentan con que también hay una ciudadanía crítica que no se resigna a perder siempre, y nuevas representantes de las instituciones que vamos a seguir denunciando estas incalificables prácticas. Le doy ya paso a Raúl Camargo. Muchas gracias, Mercedes, y gracias a todas las personas que habéis acudido hoy a este acto centrado en los servicios sociales, que, como ha dicho Mercedes, son uno de los puntales básicos de cualquier estado del bienestar, y que, como intentaré demostrar ahora, en la Comunidad de Madrid no llegan al mínimo necesario como para poder considerarlos un servicio público decente. Ahora iré desgranando un poco por qué hago esta afirmación. En la Asamblea de Madrid es muy curioso que cuando le hablamos al consejero de Políticas Sociales, que es una persona bastante peculiar, que conoce, yo creo, bastante poco la materia a la cual se dedica y que generalmente nos descalifica cada vez que le hacemos alguna intervención, bueno, pues cuando le hablamos de una residencia que dirige una empresa liderada por un tipo imputado de la trama Gürtel, nos dice que nuestro modelo es Venezuela. Cuando le decimos que la Comunidad de Madrid es la comunidad más desigual de España, siendo una de las comunidades más ricas de este país, nos dice que nuestro modelo es China, pero siempre aclara que no la China actual, que la China actual capitalista ha reducido la pobreza, que nuestro modelo es la China de Mao y del comunismo irreverente. Y cuando le hablamos de que tenemos una de las rentas mínimas más bajas de toda España, siendo la Comunidad de Madrid una de las comunidades más ricas, en un clásico nos manda a Cuba, ¿no? Y dice que nuestro modelo, que allí sí que no hay ni rentas mínimas ni nada, ¿no? Bueno, estas son las respuestas del gobierno del Partido Popular cuando nosotros les interpelamos con casos que además tienen cara y ojos, porque nosotros no les hablamos solo de cifras, que también las cifras son muy importantes
y ahí se demuestra, por ejemplo, que el 77% del presupuesto, que lo estamos ahora estudiando, de la Comunidad de Madrid en políticas sociales está destinado a inversiones y gastos corrientes que son directamente transferencias a empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro, la mayoría de ellas de la Iglesia, ¿no? Es decir, este es el concepto que tiene el PP sobre políticas sociales, pero cuando nosotros le hablamos de una residencia de la Gürtel, no lo hacemos solo porque sea una residencia gestionada por una persona que esté imputada, sino porque allí hay personas, familiares y residentes que están sufriendo las consecuencias de esta política privatizadora del Partido Popular, de una política que le entrega una residencia que es pública y que se construyó con dinero público y que se gestiona gracias a una subvención pública, se le entrega a una empresa que lo que hace es hacer bajadas temerarias para ganar ese contrato, y esas bajadas se reducen en que el personal presta peor servicio, está mucho peor pagado, está en condiciones de precariedad absoluta, y también se traduce en que la asistencia a las personas mayores allí residentes es penosa, por no decir otra cosa. Hay colchones que se deshilachan, plagas de cucarachas, hay una comida que no es aceptable para gente que está allí pagando además un dinero importante por estar allí residiendo, y sobre todo hay una residencia que no tenía ni siquiera licencia de funcionamiento porque no reunía las condiciones mínimas para tener allí albergadas a personas mayores. No había ni planes de evacuación, ni siquiera rampas para poder bajar de las plantas de arriba a las plantas de abajo. En fin, no existían las condiciones mínimas para que allí pudiera estar en una residencia y se pudiera dar un servicio digno a las personas que están allí. Bueno, nosotros le hablamos de una residencia y le ponemos nombres y apellidos y vamos a los familiares, y los familiares cuentan cuál es su ejemplo, pero la respuesta es que lo que queremos es hacer negocio político con el dolor de la gente, y no, nosotros lo que queremos es llevarles allí a las personas que están sufriendo, a las personas que padecen las políticas del Partido Popular, porque lo importante es hacer ver eso, ¿no? Que estas corruptelas no son solo que los amigos del PP se lleven dinero. Eso no es lo más importante. Es que suponen que cada corruptela del PP, cada negocio que le dan mediante una concesión con la oferta más baja, ¿no? Que ahora es la manera de conceder contratos en la Comunidad de Madrid, es que la empresa que presenta la oferta más baja es la que se lleva el gato al agua, ¿no? Gracias también a la modificación de la ley de contratos que hizo el Partido Popular en esta misma legislatura. Entonces, las empresas que son más afines a este partido están obteniendo casi todos los contratos y los obtienen a base de precarizar primero el empleo de los trabajadores y las trabajadoras que hay allí, y luego las condiciones de vida de la gente que está allí. También cuando les hablamos de las rentas mínimas, que la renta mínima de la Comunidad de Madrid es la cuarta por abajo en la prestación, en la cuantía mínima. La cuantía mínima más o menos en la media es de 375 euros en la Comunidad de Madrid. Estamos solo por encima de Murcia, de La Rioja, de Ceuta y de Castilla-La Mancha. Y las comunidades autónomas que en nivel de riqueza se podrían equiparar a la Comunidad de Madrid, que son Euskadi y Navarra, están en cuantías de en torno a Navarra 550 euros y Euskadi 640, ¿no? Que es la que tiene la renta mínima más alta. Bueno, nosotros le decimos esto y además le ponemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de un compañero que está en el círculo de Carabanchel, que cobra la renta mínima de inserción y al que le quitan el 30% de esa renta mínima, que es ya de por sí un salario miserable, ¿no? Para poder tener una vida mínimamente digna, le quitan el 30% porque convive con otro perceptor de la renta mínima. Y entonces la ley de rentas mínimas de la Comunidad de Madrid dice que si dos perceptores de renta mínima conviven, a uno de ellos le quitan el 30% de esa cantidad ya de por sí irrisoria, que son 375 euros, ¿no? Bueno, y cuando le decimos también al Partido Popular que no solo eso, que esas rentas mínimas además no permiten pagar casi ni alquileres en casas y que a las personas que pueden desahuciar, y le decimos, bueno, estas personas entonces necesitan poder comer en los comedores sociales de la Comunidad de Madrid, porque si tienen que gastarse el dinero en la comida, a lo mejor no pueden pagar ni el alquiler ni la luz, y les echan de su casa y ya no tienen ni un sitio donde acudir. Bueno, les decimos esto y les decimos que esas personas tardan una media de 10 meses en obtener la plaza en el comedor social. En el comedor social de Plaza Elíptica han tardado uno de ellos 10 meses y otro que todavía ni le han aceptado la solicitud están 8 meses.
Esto es lo que les pone realmente nerviosos, que no solo hagamos un discurso general sobre las cosas que deberían hacerse mejor, sobre cómo haríamos nosotros la política si estuviéramos ahí, que también por supuesto se lo decimos, sino también que llevemos ejemplos que tienen nombre y apellidos directamente allí, al pleno de las instituciones, que lo vean, que vean cuáles son las consecuencias de sus políticas y que esas consecuencias causan sufrimiento a mucha gente, y esa gente tiene nombre y apellidos y por tanto allí va a estar y allí vamos a estar, ¿no? Entonces, esta es es la que está siendo nuestra política allí, ¿no? O sea, en la Comunidad de Madrid hay 1,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión y más de 300.000 personas en situación de extrema necesidad. Y sin embargo, la renta mínima solo la perciben ahora, ¿no? En diciembre parece que se va a llegar al máximo número de rentas mínimas concedidas, que va a ser en torno a 27.000 personas, pero estamos hablando de un problema que afecta a 300.000 personas. A 300.000 personas en situación de pobreza extrema, digamos, en riesgo de exclusión, hay muchas más, como he dicho, ¿no? Entonces, bueno, frente a esta situación de partida que tenemos y frente a la privatización enorme que se da en la Consejería de Políticas Sociales, que ya os digo, 77% de la partida presupuestaria está destinada a empresas privadas y no a cualquier empresa privada, porque ahora el negocio de los servicios sociales es un negocio muy lucrativo. Es un negocio en el que se están fijando bueno, pues esas empresas que quieren sacar el máximo beneficio con la menor inversión, hacer esa inversión y luego revenderla a un precio mucho mayor, como estos fondos buitre que, por ejemplo, adquirieron la residencia Geriatros aquí en Leganés, y que el jueves, por cierto, vamos a hacer una pregunta en el pleno. Supongo que el consejero nos responderá con China y con cualquier otra cosa, pero nosotros le vamos a llevar allí el caso de Geriatros, que es un caso bastante llamativo, ¿no? Y que yo creo que ejemplifica bien cuál es el modelo de servicios sociales del Partido Popular. Esa residencia antes, bueno, era propiedad de una familia gallega. A esa familia, que tenían 8 o 9 residencias en Galicia, se la compra el fondo de capital riesgo, el fondo buitre Magnum Capital, que es un fondo de capital riesgo español, propiedad, entre otros, de Ángel Gorcoste, que fue un banquero reputado, miembro del Banco Santander, ¿no? Y bueno, estos cogen la residencia, compran más residencias, las unifican, las ponen bonitas, ¿no? Y la compran en 2013 a esta familia gallega, y en 2015, en el mes de junio de este año, se la revenden, la compraron por 45 millones de euros y se la revenden a otro fondo buitre ya más grande, el fondo buitre Pay Partners, que es un fondo buitre francés que compró Cortefiel, Pepe Jeans, es decir, que estos compran cualquier cosa, les da igual sea una residencia, una marca de vaqueros, un pantalón, lo que haga falta, ¿no? Todo para hacer negocio. Y se la venden 2 años después a 200 millones de euros, ¿no? Es decir, 150 millones de euros de plusvalías en 2 años haciendo negocio con la salud de nuestros mayores, ¿no? Bueno, pues esta residencia está concertada con la Comunidad de Madrid, tiene 65 plazas concertadas y además hay bastantes dudas sobre si no están haciendo algún tipo de fraude para obtener una subvención con los incontinentes, ¿no? Con las personas que tienen incontinencia y a las que tienen que prestar una mayor atención. Bueno, yo creo que lo mejor para explicar la política de servicios sociales actuales de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular es poner estos ejemplos, ¿no? El de la residencia Peñuelas, el de la residencia Geriatros y de otras tantas que, a raíz de la denuncia que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, nos están llegando todos los días, ¿no? Nos llama gente de residencias de toda la Comunidad de Madrid con problemas muy similares, con empresas como Sarco Habitae, que tienen un montón de residencias también, y que utilizan estos servicios para hacer negocios lucrativos, pero claro, hacer negocios lucrativos a costa, primero, de la salud de las personas que están allí, alojadas, que son allí residentes, y luego de los propios trabajadores y trabajadoras de estas residencias, que tienen niveles de precariedad, a nivel del colectivo más precarizado que podamos encontrar en el Estado español, ¿no? Es decir, que las condiciones laborales, con la cantidad de carga de trabajo que hay, con el tipo de trabajo que se tienen que realizar en estas residencias, son increíbles, ¿no? Increíbles. Es decir, que es una doble vía, la vía de perjudicar a los que están allí alojados y la vía de perjudicar a los trabajadores y trabajadoras que tienen que vender su fuerza de trabajo en esas empresas, ¿no? Bueno, yo quería un poco hablar de esto, ¿no? De los ejemplos concretos, porque yo creo que es como mejor se puede entender cuál es la política de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, pero en la consejería nuestra hay también otras secciones que son importantes, ¿no? Como por ejemplo
también a la Comisión de Presupuestos que de los 1.400 millones de presupuesto que tiene esta Consejería de Políticas Sociales, 1.100 se destinan a dependencia. Pero cuando empiezas a mirar bien cuáles son las partidas presupuestarias donde se destinan, ves que igual está todo concedido a empresas privadas, que son las que finalmente prestan la atención y que por las concesiones de un servicio tan importante como la dependencia, que decía Mercedes que tiene que ser el cuarto pilar, tendría que ser, no lo es, lamentablemente, a pesar de esa ley que aprobó en su día Zapatero y que luego no se cumplió, ¿no? Tendría que ser el cuarto pilar del estado del bienestar y sin embargo, pues es un cajón desastre que finalmente sirve para lucrar a distintas empresas y para que la gente que realmente necesita la atención y que necesita ser calificada como dependiente tarde muchísimo tiempo en poder obtener esta prestación y luego sean prestaciones que realmente son mínimas y no sirven casi ni para atender las necesidades básicas de las personas que están en esta situación, ¿no? Es decir, que ellos el pegote, ¿no?, con que están destinando un porcentaje altísimo al gasto en dependencia, pero en realidad luego con los casos concretos también que nos van llegando, ¿no?, que nos explican cuál es la situación real de las personas que tienen que solicitar este presupuesto, pues vemos que para nada es así, ¿no? Bueno, y lo de la lucha contra la exclusión social, ¿no?, que es curioso, ¿no?, cuál es la política del Partido Popular, ¿no? Nos dicen que este año, perdón, en los presupuestos para el año que viene, en los presupuestos de 2016, van a subir los presupuestos un 64% en la lucha contra la exclusión social. Y eso, sobre todo, nos dicen que viene porque suben la partida destinada a rentas mínimas de 90 millones de euros a 121 millones de euros, ¿no? Que hay un crecimiento muy importante en esta partida. Claro, cuando estudiamos cuál es la ejecución presupuestaria a diciembre de 2015, vemos que el gasto en renta mínima a diciembre de 2015, es decir, no del año que viene, va a ser 121 millones de euros. Es decir, más de lo que están presupuestando para el año que viene y cuando dicen que la partida ha crecido casi un 60%, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Esto es una estafa, es decir, para 27.000 personas estáis empleando 121 millones de euros, decís que lo queréis subir en torno a 35.000 o a 30.000, pero gastando el mismo dinero. Esto no es posible, no salen las cuentas, ¿no? Claro, ellos lo que hacen es presupuestar por debajo de lo que tienen que gastar, luego van haciendo ampliaciones de presupuesto posteriormente, como hicieron en este caso, ¿no?, de 90 a 121 millones, pero eso solo lo hacen si primero se califican a esas personas como personas que tienen que optar a la renta mínima, algo que ha comentado Mercedes y que yo creo que es muy importante. Hay mucha gente en situación de exclusión que ni siquiera sabe que tiene estas prestaciones, estos servicios para poder solicitarlos. Es decir, no basta con tener una oficina por ahí perdida y que la gente vaya y rellene una solicitud, hay que tener una política proactiva. Primero, para que la gente, bueno, pues pueda comer, ¿no?, o pueda tener una vivienda, y luego para intentar darle capacitación a esa gente y sacarle de la situación de pobreza en la que está, ¿no? Y es verdad que la renta mínima no tiene que ser un sitio donde se quede ahí toda la gente durante mucho tiempo, pero sí tiene que ser un subsidio que permita que nadie esté por debajo de los umbrales mínimos y que haya, bueno, pues una especie de nosotros lo hablábamos con la gente de FOESA, ¿no?, y de este instituto, de una especie de canasta básica, de cesta básica, que sea concedida a todas las personas por el mero hecho de serlas y que recoja las necesidades básicas de tener una vivienda, que pueda hacer 3 comidas al día, que tenga agua, luz, gas en su casa, que no pasen frío y que también se le dé una cierta capacitación y una ayuda para la formación para que pueda salir de esas situaciones. Bueno, la política del Partido Popular es decir, sí, vamos a hacer muchas cosas, estamos subiendo los presupuestos, somos el gobierno que más políticas sociales va a hacer de la historia de la Comunidad de Madrid, pero realmente nos hacen trucos contables y engaños, como este que os he dicho, de la renta mínima de inserción, donde, por cierto, ayer también se lo sacamos en la Comisión de Presupuestos, lo que os he contado antes del 30% es una medida de quitarle el 30% a las personas que convivan con otro perceptor de renta mínima. Es una medida que hasta ahora solo se aplicaba a los que habían sido, a los que les habían concedido la renta mínima durante el año 2015, porque era una medida que se introdujo posteriormente mediante un decreto, pero a partir del 1 de enero de 2016 se le va a aplicar ya a todo el mundo, incluso a los que fueran perceptores de rentas mínimas anteriores a 2015, con lo cual en realidad va a haber una bajada de las prestaciones básicas en renta mínima para la gente que la percibe, ¿no? Es algo absolutamente incalificable, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros pedimos y qué es lo que nosotros solicitamos para sacar de la pobreza extrema a la gente? Primero, que haya un subsidio garantizado para todas las personas que estén en esta situación de 600 euros. Nosotros creemos, eso lo llevamos en nuestro programa electoral también para las elecciones generales, creemos que tiene que haber un ingreso que sea mínimo. Este es el ingreso más o menos que se da la renta mínima en el País Vasco, ¿no?, que es la más avanzada de España. Sabemos que con eso es muy difícil también vivir, que es una situación en la que no se puede estar mucho tiempo, pero en cualquier caso es una ayuda para poder salir de la miseria, y que también, independientemente de eso, a todas las personas se le garanticen que en su vivienda no le cortan el gas, la luz y la electricidad, aunque no pueda pagarlo. Y aunque no pueda pagarlo con esos 600 euros, porque a lo mejor tiene que comer si no le dan un comedor social, o también, como nos explicaba el compañero del comedor social, que es del Círculo de Carabanchel, las dificultades que tienen para poder desplazarse allí, porque la gente que no tiene dinero tampoco tiene dinero para pagar el transporte. Y además esto que dice Cristina Cifuentes de que le va a dar el abono transporte a los parados de la vacunación es una estafa. Eso es mentira, no es así, no va a ser así. Por lo tanto, la gente no tiene ni siquiera dinero para poder ir al comedor durante 3 veces al día, ¿no? Ir por la mañana, volver a su casa, ir a la comida, volver a su casa, y ir por la noche, volver a su casa. O sea, que ahí tiene que haber, bueno, pues una política integral. Nosotros también decimos que a las personas que tengan salarios por debajo de 900 euros hay que completarles ese salario. Y nadie en este país que trabaja debería ganar menos de 900 euros, aunque sabemos también que es insuficiente y que hay que tener una política de aumentar el salario mínimo, pero al menos en ese nivel debería quedar, ¿no? Y bueno, nosotros hemos presentado en la Asamblea también iniciativas contra la pobreza energética y a favor de planes de emergencia social y ciudadana para que nadie se quede atrás. Y bueno, pues hay grupos que no los han votado, Ciudadanos no los vota, el Partido Socialista también a veces nos vota estas cosas, pero luego realmente vemos que cuando han gobernado, allá donde gobiernan, como aquí Ciudadanos, que tiene una responsabilidad enorme por haberle dado el gobierno a Cristina Cifuentes, ¿no?, y por haber permitido que el Partido Popular de la Gürtel, de la Púnica, siga siendo el partido que dirija la Comunidad de Madrid, bueno, pues en teoría están de acuerdo con estas cosas, pero luego en realidad cuando llegan los momentos de la verdad siempre acaban votando con el PP o acaban diciendo que no hay dinero, que hay que someterse a los criterios de estabilidad presupuestaria y de déficit cero para no incurrir en estos gastos, ¿no? Bueno, tampoco quería enrollarme mucho más, sí quería hacer mención solo a 2 puntos más de las políticas sociales, como son la inmigración. Es curioso, ¿no?, porque ayer también en la Comisión de Presupuestos nos decían el director general que se ocupa ahora de los temas de inmigración, que la inmigración ya no es un problema porque los inmigrantes ya se han integrado, ya están todos muy bien integrados y por tanto pues ya no hay que tener una consejería de inmigración, que hace solo 2 años tenía 80 millones de presupuesto y actualmente el presupuesto de la partida para inmigración es de 4 millones de euros, ¿no? En 2 años ha bajado de 80 millones de euros a 4 millones de euros, y eso ha sido todo porque ya los inmigrantes están integrados. Entonces ya no hay que hacer nada. Claro, nosotros le decíamos, o yo como que le dije, bueno, en primer lugar hay muchos que se han ido, ¿verdad? Se han ido muchísimo porque la crisis ya no permitía que aquí se encontrara trabajo y se han tenido que ir de vuelta a sus países, ¿no? Pero luego hay muchos otros que siguen sin poder integrarse porque están en una situación de exclusión social severa, y si no, que se dé un paseo por la Cañada Real, ¿no? Que se den un paseo por la Cañada Real y vean allí la cantidad de personas inmigrantes que hay sin excluir. Bueno, pues este es un colectivo que al PP ya no le interesa, ya no le importa, y la mayoría del presupuesto que hay es solo para financiar los CEPIs, estos centros especiales de apoyo a los inmigrantes, que muchas veces están gestionados por casas, algunos son muy respetables y tal, pero otros también por casas de colectivos de inmigrantes muy afines al Partido Popular, ¿no? Bueno, pues en esto es lo que están empleando la mayoría de este presupuesto, y a nosotros nos parece que esto no debería ser así, que hay que tener una política también decidida de integración y de apoyo a la inmigración y de sacarles también de las situaciones de miseria y de pobreza y de exclusión que en mucha parte de ellos están, y que hay que tener, bueno, pues, una política decidida que no puede pasar simplemente por los CEPIs, ¿no? Y luego otro punto importante que está también dentro de las políticas sociales de la Comunidad de Madrid es todo lo relacionado con la violencia machista, que estamos viendo, ¿no?, el gran problema, la gran lacra social que sufre este país con los asesinatos de mujeres un día tras otro, ¿no? Un día tras otro, es decir, después de la gran manifestación que tuvo lugar el día 7 de noviembre, ha habido 10 asesinatos, ¿no?, más de uno por semana,
y aquí en la Comunidad de Madrid hubo hace 3 días uno en el distrito de Carabanchel, una mujer búlgara, ¿no? Bueno, pues ante esto el PP dice que sí, que han aumentado 500.000 euros el presupuesto y que bueno, pues que es muy importante esta política y que tienen puntos de violencia en los municipios, pero realmente en nuestra opinión no se está haciendo todo lo que se debería hacer. Esto tiene que ser un problema que se plantee como un problema de Estado, ¿no? Que tiene que afectar a todas las políticas del Estado. Hay que hacer una concienciación desde muy jóvenes, desde las que hacer programas educativos en las escuelas, porque algunas veces también estamos escuchando cosas de las mujeres adolescentes y las mujeres y las niñas que están en los institutos que dan auténtico pánico sobre las cosas que puedan pasar allí. Entonces es un problema que hay que abordar desde ya, haciendo políticas educativas que pasen por la coeducación y por concienciar de que no hay, el hombre no tiene que estar por encima de la mujer, que tiene que haber colaboración y cooperación en todos los aspectos de la vida, y luego un combate decidido contra la violencia machista, a la que hay que darle condición seguramente de terrorismo. Es decir, esto, bueno, si hubiera tantos asesinatos por terrorismo como los que hay de mujeres todas las semanas, habría manifestaciones todos los días, concentraciones, y habría una política decidida, ¿no? Y esto hay que considerarlo así, como terrorismo. Y hay que atajar las razones que están en el origen de esto, que es, ¿no? la sociedad también patriarcal y machista que hay en este país, a pesar de todos los avances que ha habido, que han sido muchos, sin duda, y que hay que defender, pero aún sigue habiendo una raíz patriarcal y machista muy fuerte en esta sociedad. Entonces, bueno, nosotros dijimos que aprobamos una proposición no de ley hace pocas semanas en la Asamblea también, que hablaba de que cualquier mujer que esté en cualquier riesgo o que detecte cualquier riesgo y vaya a pedirlo, tiene que tener un piso inmediato de acogida, ¿no? Ayer lo planteamos y nos dijeron que esto es así, pero luego le leemos la carta y bueno, aquí pone que se lo dais, pero solo 15 días. A los 15 días tiene que volver con su marido, con su pareja maltratadora, ¿no? Esto no puede ser y tiene que haber... Bueno, nosotros pensamos que al final a lo mejor en este tema sí que se mueve alguna ficha, incluso vía enmiendas a los presupuestos, pero sí que hay que dejar claro que este es un problema que está todavía muy lejos de solucionarse y con el que hay que tener una política decidida, proactiva, que pase por la educación desde muy jóvenes de todas las personas, sobre todo los chicos, también de las chicas, pero sobre todo de los chicos, y que bueno, desde el Grupo Parlamentario de Podemos sin duda estaremos en primera línea para combatirlo. Y nada, luego creo que vamos a ir hablando. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí ya presento a José Manuel López. José Manuel es ingeniero agrónomo y diplomado de ordenación territorial. Ha sido comperante en Chile y en Ecuador. Trabajó como director del área de acción social en Cáritas Española, en la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia. Dirige el Centro de Estudios Económicos, bueno, no sé si dirige o dirigía, porque el Económico Estomillo, y forma parte del colectivo Que Hacemos. Actualmente es portavoz del Grupo Municipal de Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro de la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado. He sacado también una frase suya hace unos pocos días que decía: esa desigualdad deja mucha gente por el camino. 1 de cada 5 madrileños está por debajo del umbral de la pobreza y nosotros somos la región con mayor renta per cápita del país. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema de riqueza, sino de un problema de distribución. Buenas tardes a todos. Siempre es una alegría venir a Leganés. Me decían antes, tienes que venir más. Yo, mientras nos invité, y nosotros vamos a estar aquí trabajando. Veréis, la semana pasada, el jueves, tuvimos un pleno especial sobre la pobreza en la monográfica, en la Asamblea. Nuestro objetivo era intentar explicarle a los otros grupos parlamentarios cuál es el problema que tenemos en la región y, por tanto, cómo tenemos que trabajar servicios sociales y otros elementos. Entonces, nosotros sí tenemos una visión muy amplia de por qué estamos haciendo las cosas y luego nos ponemos a hacerlas. Yo quiero agradecer especialmente a Raúl, a Isa y a Olga, a las personas que están en la comisión de servicios sociales, que están todo el día bregando, como habéis visto, porque cada euro que trabajamos es que alguien vive mejor. Pero nosotros tenemos una visión general de lo que ha pasado. Decía antes Raúl, en nuestra región
1 de cada 5 personas está por debajo del umbral de la pobreza. En términos reales son 1.280.000 personas. Aquí vivimos 6.400.000. El otro día el Partido Popular nos discutía sobre los porcentajes. A nosotros los porcentajes realmente nos dan igual. O sea, que 1.280.000 personas vivan por debajo del umbral de la pobreza nos parece suficientemente doloroso como para no pelear si es un 20,5 o un 20,4. 6 de cada 100 hogares están en pobreza severa. 1 de cada 10 personas ha tenido que dejar su tratamiento médico porque no llega. Y se han cortado el agua este año a 75.000 familias en la región. Esto lo ha hecho el Canal. Esto es una visión. La otra visión, que yo creo que es clave para entenderlo, es que el número de ricos en nuestra región ha crecido en los últimos 5 años un 13%. Un rico es una persona que tiene 750.000 euros en el bolsillo para invertir hoy. Entonces, mientras a unos les va peor, a otros les va mejor. El salario medio de los trabajadores y las trabajadoras de la Comunidad de Madrid ha bajado un 7% en los últimos 5 años. El salario medio ahora, el bruto más habitual son 15.500 euros, y el salario medio de un ejecutivo del IBEX 35 ha subido un 7%. Nuestro bajó un 7%, sube un 7% y está en 562.000 euros. Entonces, no es posible entender el problema de la pobreza si no entendemos el problema de la riqueza. Por tanto, lo que tenemos es un sistema desigual, que en los últimos 20 años lo que ha hecho ha sido separarse. Entonces, el problema de la pobreza no es un tema de parches para aquellos que no llegan, de un modelo exitoso que favorece. Es que el modelo no es exitoso y solo favorece a un grupo muy pequeño. Entonces, en la medida que esto sigue siendo así, lo que está pasando por abajo, cada vez hay más gente que lo está pasando peor. Y tu capacidad de poner parches es menor que la capacidad del sistema de generar problemas. Yo recuerdo, mi sobrino, estamos hace tiempo, tenía una Game Boy, eso ya es un instrumento antidiluvial. Esa Game Boy, que yo pensaba sobre este tema con aquel bicho, era un jueguito que tenía un avión que echaba paracaidistas. Y lo que abajo eran unos camilleros que lo recogían, ¿no? Entonces tú ibas pasando de nivel. El avión siempre tenía una capacidad de echar paracaidistas mucho más elevada que la que tú tienes de recoger gente en camilla. Entonces, la situación no es cómo recoges a la gente en camilla, sino cómo haces que la gente caiga de pie y, sobre todo, cómo paras que el sistema deje de tirar personas por el avión. Y esto es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, nuestra visión son 3 cuestiones. Una, parar este sistema, ver cómo lo paramos, ayudamos a la gente y la gente que ya está en proceso de exclusión, cómo les resolvemos la papeleta. Insisto, lo que tenemos es un problema de desigualdad, y la pobreza es una cara y la riqueza es la otra. Nosotros somos la comunidad autónoma más rica del país, 31.000 euros de renta per cápita. Eso significa que no tenemos un problema de riqueza, sino tenemos un problema de distribución. Entonces, el otro día con Ciudadanos nos decía siempre, generemos riqueza y luego ya tal, que es lo que le falta. O sea, primero recoger y luego ya así eso. No. Distribuyamos la riqueza que tenemos, porque la distribución de la riqueza lo que nos permite es generar más riqueza, y eso está bien. O sea, nosotros no de generar riqueza, pero somos ricos ya. Y tenemos un país rico. El problema es que se está quedando en manos de muy poca gente. Sí, me gustaría plantearos cómo ha pasado esto en los últimos 20 años muy rápidamente, porque la forma de entender por qué estamos trabajando. Hace 20 años nosotros nos planteamos la entrada en el euro. Entonces, ¿os acordáis a Aznar diciendo que nosotros éramos locomotora de Europa, que éramos los mejores? Nos coloca como locomotora. ¿Qué hizo? Que nosotros teníamos una economía muy frágil, que no sabíamos muy bien qué era, y entró el euro. Entonces, lo que hicieron fue bajar los tipos de interés y nuestra economía frágil se pasó a burbuja de ladrillo. En paralelo, lo que hicieron fue subir todos los precios de todo. O sea, yo recuerdo a mi madre hablando de cómo el periódico pasaba de 100 pesetas a 1 euro. O sea, ¿os acordáis de aquel cambio? Por tanto, nuestra vida subió mucho y lo que se hizo fue una burbuja porque bajaron los tipos de interés. En paralelo, o sea, ya teníamos la economía que no necesitábamos. En paralelo teníamos un estado de bienestar, y entonces el PP y el PSOE decidieron empezar a desmontarlo. Empezaron a desmontarlo, además nos lo desmontan con esta idea de lo desmontamos para no desmontarlo. No lo habéis escuchado eso, no, si lo hacemos por vuestro... Si lo estamos haciendo por vuestro bien.
O sea, prometemos que lo tocamos para no tocarlo. Es una paradoja curiosa, pero nos lo dicen todos los días. Entonces, antes de empezar a construirlo, empezaron a tirarlo. Nuestro estado de bienestar tenía como 3 elementos claves. Mercedes ha hecho una referencia a uno. Uno era un sistema contributivo, donde todos pagábamos impuestos de manera progresiva. Que más tenía, más pagaba, el que menos tenía, menos pagaba. Y que estaba basado en las carreras profesionales largas. Toda la gente tenía una vida laboral larga y segura. Y por tanto había contribuciones y con eso mantenías el sistema. Todo el mundo tenía acceso a educación, a sanidad, a pensiones, a servicios sociales y dependencia. Y luego estaba una cosa pequeña que era lo que transferías al tercer sector, a las ONGs, que era aquel sitio donde no llegabas sin protección, bueno, pues algo de dinero, pero la gente estaba protegida. ¿Cuál es el problema? Que esto se parte. Lo primero que se hace es una trampa de fiscalidad. Entonces empiezan a hacerse, empiezan a cambiar la fiscalidad. ¿La fiscalidad qué es? Que tú pasas de impuestos directos, o sea, de indirectos a directos y te vas a subir el IVA, que lo pagamos todos. Y curiosamente ese sistema de impuestos acaba beneficiando siempre al que más tiene. Trabaja sobre la precariedad, empiezan a hacer que la gente sea precaria. Entonces cuando tú quieres hacer precaria, lo que pasa es que las contribuciones de los trabajadores no llegan a la caja. Entonces rompes el sistema, tienes una fiscalidad que ya no cumple y un sistema de precariedad. Un sistema de precariedad que ante una economía, como lo dice, un poco competitiva, tú eliges o ser Dinamarca e invertir en investigación y trabajarlo, o ser China. La China que le gusta a nuestro consejero. Nosotros que elegimos ser China. Entonces bajamos los salarios de todo el mundo y precarizamos. Entonces la precariedad pasa de ser un problema a una norma y ahora de una norma a una ley, que es por la cual nosotros ahora somos precarios. ¿Esto qué ha hecho? Vaciar el sistema y partir la sociedad en dos. Los que tienen más de 40 y los que tienen menos de 40. Los que tienen más de 40 tienen vidas profesionales largas y los que tienen pensiones se manejan, los que tienen menos de 40 no es así. Cuando llegamos al grupo parlamentario, yo recuerdo esta anécdota que me pareció muy interesante, nos dijeron, nos vamos a dar un ordenador, un teléfono y un abono de transporte, ¿no? Y algún de los compañeros más jóvenes dijo, tenemos que renunciar a algo. Yo dije, hombre, yo, que tengo más de 40, nunca he trabajado en un sitio donde haya tenido que llevar mi ordenador. Y él me dijo, es que yo nunca he trabajado en un sitio donde no haya tenido que llevar mi ordenador. Esa es la ruptura social que nos están proponiendo, que ha roto el sistema. Entonces, el último punto, ¿cuál fue? Ante toda esta crisis, toda la parte de protección pequeñita que daba las ONGs, de repente pasa a ser la protección. Raúl decía bien, el 77% del presupuesto de la consejería se va fuera. Y ya no a las ONGs, sino se va a las empresas. Él no lo ha contado, pero tenemos la residencia de Peñuelas, que es uno de estos grandes elementos. Es una residencia de dependientes que la gente se le cae el techo. O sea, cuando digo se le cae el techo, es que se le cayó el techo. Hubo el caso de una mujer que falleció porque es una residencia de dependientes que para entrar tiene una rampa de subida. Entonces el hijo que llevaba a la mujer, a su madre, tuvo que soltar una mano para abrir, se le cayó la silla y se cayó por un agujero que hay allí, y la mujer falleció. Esa residencia, que está alejada de la mano de Dios, es del señor Luis Barri, que es el de la Gürtel, y se la dieron 3 meses antes de las elecciones. Un señor que no sabía nada de residencias, pero que está haciendo un verdadero negocio con este tema. Entonces no solamente pasaste lo que era un derecho a algo que ya no es un derecho, sino que lo has pasado de gente que parecía que tenía interés a un grupo de gente que lo que hace con esto es negocio puro y duro. Y cuando estábamos en esta situación de bajada, cuando estamos en el peor momento, ¿qué hizo el Partido Popular? Pues dedicarse a despilfarrar. Somos la comunidad autónoma que más ha despilfarrado de todo el país. Hemos pasado de 10.000 a 25.000 millones de euros en solo 8 años en cuestiones que no entendemos. El presupuesto de la Comunidad de Madrid, ¿cuánto es? Cuando uno se empodera hay que saber cuánto manejamos el presupuesto. Unos 17.000 millones, pero sobre eso pagamos 4.000 más de intereses. Estamos casi en 21.000. O sea, nos han dejado pagando al año 4.000 millones de euros así. Para cosas que no necesitábamos. Y justo en el momento en que peor lo estábamos pasando. Que necesitamos más renta, necesitamos más sanidad, necesitamos más educación. Eso es lo que han hecho. Sí contaron dos cosas porque para nosotros el despilfarro es un tema... Entonces, cuando hemos llegado al Parlamento hemos propuesto 2 comisiones, la de endeudamiento y la de corrupción.
La de corrupción está siendo muy interesante porque el primer caso que hemos puesto son las 3.000 viviendas del IBIMA, que el IBIMA tenía para la gente que era desahuciada. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Vendérselo a un fondo buitre. Entonces, pero no es que se haya vendido un fondo buitre, eso sería buitre. No, esto es más buitre todavía. Lo que han hecho ha sido, proponen vender las viviendas y las quieren comprar Goldman Sachs, o son a Goldman Sachs. Pero como Goldman Sachs no tiene sede en España, lo que hacen es montar una sociedad interpuesta que se llama Zona, que monta una empresa interpuesta que se llama Cibeles, y Goldman Sachs, entonces se quedan con las casas y cuando las tienen se las pasan a esta sociedad, que para hacerse con un patrimonio de 200 millones de euros pone un dinero inicial de 3.000, ahí entra Goldman Sachs y se queda con las casas. ¿Cuál es el problema? Que las casas valen 300 millones y se los han vendido por 200. Entonces, las casas que eran para la gente desahuciada, de repente pasan a un fondo buitre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el consejero que lleva la vivienda tiene una SICAP, una sociedad de inversión en conjunto con Goldman Sachs, que de repente engancha. Entonces, has hecho negocio y corrupción de lo que era patrimonio de todos y lo que tenía que servir para los que peor lo estaban pasando. La otra comisión, que nos interesa mucho el despilfarro, es la Ciudad de la Justicia. Lo que hicimos es entender qué había pasado en la Ciudad de la Justicia. Esto ha sido muy útil porque hemos parado la Ciudad de la Justicia. Entonces, os suena el proyecto de la Ciudad de la Justicia, de repente invierten 125 millones de euros en esa cosa que no sabemos qué es ese donuts, porque quieren meter ahora 1.000 millones más, que nadie entiende para qué. Entonces lo que hacemos es, montamos la comisión y llamamos al gerente de la Ciudad de la Justicia y le decimos, oiga, faltan, eran 125 millones, hay facturas por 105, ¿dónde están los otros 20? ¿Y sabéis lo que nos dijo? No sabe decirme. Pero no es nuestro gerente ya, pero... no sabría decirle dónde están 20 millones de euros. Lo siguiente que hicimos fue irnos a la Ciudad de la Justicia a hacer una visita. Todo esto el PP le pone... entonces aparecen ahí 20 parlamentarios con todas las cámaras. A ver el donut ese. Pues el donut es un despropósito que no os hacéis idea. Eso va a ser el anatómico forense. Todo el diseño, los despachos son circulares, por tanto los muebles han hecho a medida porque son circulares. En nombre del diseño lo que han hecho son unos ascensores donde no caben las camillas. Es el anatómico forense. Entonces han hecho unas camillas más pequeñas donde los fallecidos están en la posición fetal. O sea, cualquier cosa que os diga, y ya cuando llegamos allí que hay un túnel para entrar por dentro de las furgonetas, baja la comisión y sale una persona que dice, un momento, estamos grabando una película que se llama En el túnel de la risa. Están ahí Arturo Valls, todos los de Cámara Café, grabando una película que les ha autorizado el director general sin pagar. Entonces, si Berlanga diseña esto, no le sale así. Pero eso es el primer, esos 120 millones que se han ido es lo que cuesta la renta mínima de inserción de 30.000 familias que no pueden comer durante todo un año. O sea, si no fuera grotesco nos reiríamos. Pero se ha ido ahí el dinero que tenía que ir a las necesidades de la gente. Y ese es el problema. Hemos cogido la Ciudad de la Justicia, vamos a ir con las carreteras, vamos a ir... Pero es importante. ¿Qué hemos conseguido? Que hoy la señora Cifuentes ha dicho que renuncia a este proyecto. ¿Sabe por qué renuncia también? Que se lo dijo Lorena, nuestra presidenta que es jurista, porque ni siquiera pueden hacer una autopsia allí. Porque tú no puedes sacar los expedientes de los juzgados. Entonces, tenemos un edificio que haremos un concurso de ideas entre los círculos para ver qué es lo que podemos hacer. Pero ahí se ha ido el bienestar de nuestros hijos, de nuestras familias. Entonces, el problema que tenemos es un problema de desigualdad, y en este problema de desigualdad, un despilfarro, que tenía que haber servido para achatar. Porque la desigualdad no es un tema solo de la gente que está en pobreza, la desigualdad nos está afectando a todos. Yo trabajé una época en Cáritas, en FOESA, yo era el director de FOESA, que es la agencia de investigación que ellos tienen, y ellos diseñaron un sistema de 35 indicadores que no es solo economía, sino que es economía, acceso a la vivienda, situación de tu vivienda, participación política. Entonces, lo que ellos han calculado con dos encuestas, 2007 y 2013, es que si en 2007 el 50% de los madrileños estaban limpios en sus 35 indicadores, estaban perfectamente integrados, ahora solo es un tercio. Eso significa que la sociedad se está polarizando muy rápidamente.
Entonces, el proceso de desigualdad no es solamente el que no tiene casa. El proceso de desigualdad es que hubo una gente que entró en 2008 con vacaciones fuera de España y sale ahora con vacaciones en el pueblo. Gente que entró con vacaciones en el pueblo y no tiene vacaciones. Gente que tenía extraescolares y ya no tiene extraescolares. Gente que podía pagar la universidad de sus hijos y sus hijas y ya no los puede pagar. Y cuando llegas al umbral de la pobreza, gente que antes podía pagar el internet y ya no tiene que pagar. Y sus hijos y sus hijas ya no se conectan a la formación que puede sacar de esta espiral. Gente que después de ahí deja de comprar las medicinas porque no se las puede pagar. Gente que apaga la calefacción. Gente que cambia sus hábitos de higiene porque ya no se puede duchar todos los días. Se ducha un día sí y otro no, 2 no y 1 sí, y volvemos a lo que hacía mi madre conmigo, una vez por semana. Y de ahí bajas a gente que cambia su hábito alimenticio. Cáritas nos dice en su banco de alimentos que la gente ya no quiere garbanzos. Lo que quiere es comida de microondas, porque eso es más barato y sobre todo no requiere futuro. Para hacer un cocido necesitas un día de futuro, un proyecto. Para comer esto no necesitas un proyecto. Te lo comes y ya veremos lo siguiente. Y de ahí gente que tiene que hacer tesorería, paga el gas pero no paga el agua y no paga la luz. Gente que corta el gas, luego corta la luz y luego corta el agua. Gente que luego deja de pagar su casa en la espiral y que debería ir al piso que la Comunidad de Madrid ha vendido a fondo mutuo. Entonces, estamos en una espiral que se mueve donde estamos todos y todas. Los que estamos en esta sala, todos y todas, de alguna manera. Y que si no cortamos y achatamos, lo que acabará es con un montón de gente en un nivel de pobreza y otro número de gente que está quedándose con el dinero de toda la sociedad. Porque, insisto, no es un problema de riqueza, es un problema de distribución. En esta idea, nosotros lo que queremos hacer es las 3 cuestiones que os planteaba. Primero, cambiemos esta espiral. Porque cuando hemos estado en la asamblea, estos 100 y pico días, ya llevamos, parece mucho, pero sí, yo la última vez que vine a Leganés a un meeting parece que me acababa de casar, ¿no? Yo tengo una hija de 20 años. O sea, hay un cambio importante, estamos aprendiendo algunas cuestiones. La primera cuestión es que no es verdad que no haya dinero. No es verdad que no haya dinero. Cuando nos dicen no hay dinero, lo que quiere decirnos es, nosotros ya hemos comprometido 1.000 millones para la ciudad de la justicia y después de eso no queda nada. Y nosotros lo que decimos es, hay dinero, esos 1.000 millones, en vez de hacerlo en esto, dediquémoslo a la justicia, dediquémoslo a otras cuestiones. Entonces, lo primero que hemos aprendido es que hay dinero. Lo segundo que hemos aprendido es que la fiscalidad de esta comunidad autónoma te permitiría tener otras cantidades. Lo repetimos muchas veces, somos un paraíso fiscal, somos la única comunidad autónoma que tiene exento el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio lo pagan todos aquellos que tienen más de 750.000 euros en el bolsillo para invertir. En esta comunidad autónoma, que vivimos 6.400.000 personas, son 16.000, que dejan de ingresarnos 612 millones de euros, que es el 4% de nuestro presupuesto. El portavoz de Ciudadanos dice que no se puede expoliar a los ricos, ¿no? Es que esto es un expolio a todos nosotros. O sea, esos ricos están dejando de pagarnos 612 millones de euros. La semana pasada, en Navarra, como tiene un foro especial, el Grupo Podemos hizo una proposición al gobierno, si sus votos no sacan, para que cambiasen la fiscalidad de las SICAPs. ¿Sabéis lo que son las SICAPs? Estas son unos espacios de inversión donde 100 personas tienen que poner más de 1 millón de euros. Que claramente no somos ninguno de los que estamos en esta sala. Esas SICAPs tributan al 1%. Que levante la mano de aquí el que la o él tributa al 1%. Nadie tributa al 1%, pero ellos que tienen ese dinero tributan al 1%. Entonces, lo que hicieron fue cambiar esa normativa y decir que tributen al tipo general, a lo que les corresponda. Tienen 8 SICAPs y van a recaudar este año 127 millones de euros. En este país hay 3.300 SICAPs, el 75% de ellas radicadas en Madrid o Boadilla del Monte. Bastaría con cambiar la fiscalidad del 1% al tipo general para que pudiésemos estar recuperando en torno a 10.000 millones de euros. O sea que dinero hay. El problema es que hay que achatar. Entonces tenemos que achatar por arriba con la fiscalidad y tenemos que achatar por abajo. O sea, hay que colocar un suelo por el cual la gente no puede caer. Nosotros estamos trabajando, como decía Raúl, en la idea de la canasta básica. Entonces, la gente tiene que tener acceso a la vivienda, no puede ser que tú pierdas la vivienda, tienes que tener un acceso a la renta, y Raúl ha explicado nuestra propuesta de 600 euros, que os insisto, hemos hecho las cuentas y salen las cuentas.
y hay que tener acceso a la energía. Lo que les hemos propuesto es un cambio por el cual nadie puede quedarse sin luz, sin gas y sin agua. Porque eso es un problema, por tanto no te pueden quitar el contador y en función de tu renta tienes que asegurar. ¿Cómo hemos propuesto esto? La Comunidad de Madrid ha decidido que va a poner un fondo de 1 millón de euros para todos los madrileños para que se queden sin energía. ¿No? Con eso no van a comprar ni el agua. Nosotros les hemos propuesto lo siguiente: una ley, por tanto, que a la gente no se le corte ni la luz, ni el gas, ni el agua, por ley. ¿Y cómo financiamos eso? Con una cosa que se llama los costes de transición a la competencia. Esto es una cosa del PSOE. Ya sabéis que con las eléctricas todo funciona un poco, que colocan un garbanzo, meten esto, meten así. Bueno, pues lo último que hicieron con el PSOE es proponerse a las eléctricas, como era igual ellos no llegaban a nivel del mercado, pues les proponían darles una aportación por si acaso no llegaban al mercado. ¿Qué pasó? Que llegaron al precio del mercado. ¿Qué hizo el gobierno? Igual, les dio la aportación. ¿Sabéis cuánto es el dinero? ¿Cuánto es? 3.600 millones de euros, que nos han cobrado a cada uno y una de nosotros de esta sala de a poquito. Entonces, ¿qué les proponemos? Que es, cojan esos 3.600 millones, los pongan en un fondo y durante 10 años vayan poniendo 360 millones, ni siquiera les hacemos un dispendio. 360 millones para financiar el plan de pobreza energética para este país. Entonces, lo que le pasa al Partido Popular es que genera problemas en miles y luego los quiere resolver en unidades. Entonces tú te gastas 120 millones de euros en la justicia y luego quieres poner 1 millón de euros para la justicia. No. O sea, tenemos que empezar a hacerlo de otra manera. Entonces hemos aprendido que hay posibilidades, que hay dinero. Hemos aprendido más cosas. La otra cosa que hemos aprendido es que sabemos. O sea, que cualquiera de los que estamos aquí estamos más capacitados que los que están allí para llevar. El otro día, el espectáculo del consejero hablando sobre pobreza, no dábamos crédito. Llegaron a decir que lo que pasa es que nuestros pobres son los pobres más ricos de España. Ahí lo dejaron. O sea, una falta de empatía con el sufrimiento de 1.280.000 personas que lo están pasando mal. Entonces, lo que hemos comprobado es que cualquiera de nosotros y nosotras es capaz de hacerlo. Y también yo lo reconozco. El primer día entramos a la asamblea, nos quitamos las boinas, hicimos así, miramos así. El segundo día vimos que lo que tenemos que hacer es tomarnos en aquello y empezar a trabajar. Y que tenemos más capacidades que ellos. Más cosas que hemos aprendido y que tienen que ver con esto que estamos hablando de los servicios sociales. Que es que las cosas se hacen de abajo arriba. O sea, mira, pongo el ejemplo de los refugiados. Bueno, nosotros sabemos que las cosas se hacen de abajo arriba porque si Raúl y yo estamos sentados en ese sitio y Mercedes está aquí es porque las cosas se hacen de abajo arriba. Si no, no estaríamos sentados. Entonces, los refugiados, dice el señor Rajoy que lo ha pensado muy bien y que vamos a recibir 1.500 refugiados. ¿Os acordáis de eso, no? Entonces, Manuela Carmena dice, vale, 1.500 recibimos nosotros en Madrid. Y Mónica otra, en Valencia, hace esta reflexión. Nosotros tenemos en Valencia 500 pueblos. Y vamos a hacer que en cada pueblo se acoja una familia, 3 personas. Una familia en un pueblo va a ser una cosa positiva, va a generar, la gente le va a acoger, se van a integrar, va a generar un cambio en el pueblo, va a ser muy positivo. 500 pueblos, a familias de 3, 1.500. 1.500 nosotros. Entonces, a base de la presión, ahora estamos recibiendo 20.000, y es poco. Porque un país que tiene 46 millones de personas podría recibir mucho más. Pero tú has presionado y lo han hecho. Tarjetas sanitarias. No hay tarjetas sanitarias para los inmigrantes. Entonces, 4 comunidades autónomas se presiona y se dice, si no lo haces, te ponemos una ley y te la ganamos. Y eso el viernes era, nos llevan al Corte Institucional, el lunes es, venga, tarjetas sanitarias. Entonces ya sabemos que si tú presionas, lo que le pasa al gobierno es que nosotros podríamos hacer otras cosas y por tanto él perdería la capacidad de decir, yo mando. Entonces tú ahora mandas lo que nosotros te empujamos. Entonces estamos aprendiendo que se hacen muchísimas más cosas de las que parece. También el propio hecho de que estemos allí obliga a algunos elementos. Todas estas cuestiones que ha planteado Raúl, que son fundamentales, en otras épocas no tuvieran tenido sentido, porque ellos tenían mayoría absoluta, llegaban con su presupuesto y decían, esto, eso sí, ahora no. Ahora hay que pactar, hay que negociar. Así que pactamos esto, negociamos esto, ahora vamos a subir la renta, hacemos esto. El otro día el portavoz del Partido Popular me decía, antes de entrar al pleno,
dice, jo, estos plenos ahora son súper complicados, porque hay que estar negociando en medio de la democracia. O sea, llevan 20 años haciendo ¿qué? Tocándose los huevos. Y ¿sabéis cómo eran los plenos en la Comunidad de Madrid? ¿A qué hora eran los plenos en la Comunidad de Madrid? En la Asamblea empezaban a las 4 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana. Nosotros preguntamos, pero si tienen mayoría absoluta, ¿por qué hacen esto? Por eso. Porque a las 3 de la mañana nadie informa. Ya no están los periodistas. Y aunque estuvieran los periodistas y quisiese informar, ya no sale el día siguiente sino al otro. Y por tanto la noticia ya no tiene valor. Entonces nos dieron unas tarjetas de taxi y decimos, ¿para qué nos dan unas tarjetas de taxi? Y alguien nos dijo, es que si no, no vais a poder salir de aquí porque los plenos terminan a las 3 de la mañana. No, los plenos ya no terminan a las 3 de la mañana. Los plenos empiezan a las 10 de la mañana hasta las 2:30 y de 3:30 a 6 para que todo el mundo pueda informar y las cosas puedan hacer. Entonces, basta con que estés para que las cosas cambien. Y cambian efectivamente. Eso también lo hemos aprendido. También hemos aprendido que damos un poco de miedo. Antes el miedo era el otro día citó Corea del Norte, acuérdate. Sí, Corea. También nos dijo que si éramos coreanos del norte. ¿Qué consejero de servicios sociales está pidiendo Corea del Norte? Nosotros ya no damos miedo por eso. Damos miedo por otra cosa, por la gestión. O sea, ¿sabéis? Nosotros ahora hay 14 municipios de la región que están gobernados por el cambio. Uno, el más grande, es Madrid. Madrid es el municipio más grande del país. Entonces, se produjo el 24 de mayo una idea de la hecatombe, ¿no? Algo va a pasar que la hecatombe. Al día siguiente lo que pasó es que mucha gente se levantó por la mañana y se iba a la luz y la defendía. A comprobar simplemente que había luz y luego había el grifo, se asomaba a la ventana, miraba los semáforos y se veía que, bueno, que se encendían, que la cosa... al día siguiente era lo mismo y ya 4 meses después no ha pasado nada. Y ahora entramos en una fase nueva, es que nosotros gestionamos mejor que ellos. Porque nosotros gestionamos los ayuntamientos como si fueran nuestras casas y nadie en su casa hace tonterías. Cuidamos a los ciudadanos como si fueran nuestros hijos y nuestras hijas y contamos las cosas como si se las contamos a los amigos no se les engaña. Y eso es un cambio importante. Y esto sí que da miedo, porque a nosotros se nos supone lo social. Pero si encima gestionamos mejor, ¿a ellos qué les queda? Nada les queda. Y ese es el proceso en el que estamos. Y la otra cuestión que yo creo que es importante, y termino para que podamos hablar y luego contamos más cosas, lo que tenemos claro es que la agenda social que nosotros llevamos en todo este proceso de cambio es la agenda. Nosotros ahora mismo, si queremos que pase algo en la Comunidad de Madrid, ¿qué tenemos que hacer? Meterlo por registro. Nosotros metemos por registro cualquier cosa y al día siguiente la señora Cifuentes habla con las eléctricas, metemos una cosa sobre transexualidad y al día siguiente la señora Cifuentes saca una ley. El otro día el consejero, pobrecillo, nos reímos de él porque no sabe nada de pobreza, le vamos a dar unos artículos sobre pobreza, pero no se los vamos a dar, se los vamos a meter por registro porque esa es la forma segura de que se los lea. Entonces, la agenda social es la agenda y por tanto tenemos que empujar esa agenda, que es la agenda que nos permite hacer. Y tenemos que trabajar para que los servicios sociales cambien, pero no es suficiente con poner parches, porque el número de camilleros que podemos colocar aquí nunca va a ser el necesario. Nuestro tema es cambiemos el sistema, que la gente deje de bajar por esta espiral, que haya un suelo. El otro día me decía alguien, pero ese suelo que planteáis para que nadie deje de tener energía, vivienda y renta, ¿cuál es? Y nosotros, en números, digo, mira, en números no sé. Ese suelo es cuando la gente tiene capacidad para pensar. Porque hay un punto en esa espiral que tú ya no puedes pensar. Solo puedes pensar en que tus hijos coman. Y ya no puedes pensar. Y no piensas en el futuro, ya no tienes un proyecto. Tu único proyecto es conseguir lo que vas a meter en el microondas para la siguiente comida. Y nosotros tenemos que mantener un suelo donde las personas, los ciudadanos, por hechos de ciudadanos, pueden seguir pensando e influyendo y teniendo un proyecto personal, familiar y colectivo. Así que ahí estamos trabajando y ahora charlamos más. Pues ahora, si queréis, abrimos una ronda de debate para que les preguntéis a cualquiera de los dos y sus animados. Sí, yo creo que Sí. bueno,
Ustedes. Muchas gracias. Ahora hay un aspecto que lo del miedo, ellos ya trabajan desde hace mucho tiempo con el miedo, nosotros ya no necesitamos. Hablar de este tipo de palabras me parece que ya no es necesario porque hay un respeto y eso es lo fundamental, que empiecen a respetar. Para que empiecen a respetarnos también tenemos que visibilizar aspectos fundamentales de la vida de una sociedad que quiere estructurarse bajo el lema de la cultura de paz y los derechos humanos. Y creo que eso tenéis que visibilizar a través de, por ejemplo, de la Ciudad de la Justicia. Vamos a poner ahí la oficina de cultura de paz y derechos humanos donde la gente pueda visibilizar qué es lo que se está haciendo y cuáles son los mecanismos en los que nos están protegiendo o estamos promoviendo o estamos impulsando los derechos humanos de la persona. Y la cultura de paz, que está integrada dentro de estos derechos humanos, también tiene el medio ambiente y la solidaridad como aspectos fundamentales. Y esto hay que visibilizarlo. Tenemos que empezar a encontrar palabras que fortalezcan nuestra integridad en todos los aspectos. Y por ponerte el ejemplo, como habías pedido, una idea para la Ciudad de la Justicia, ¿por qué no allí formar un Consejo Ciudadano de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que lo había pedido ya estos últimos días, precisamente en Iglesia, para el contexto en el que estamos viviendo? Y creo que ahora mismo sería un punto de inflexión a muchos niveles. La creación de un Consejo Ciudadano de Cultura de Paz o de una oficina de Cultura de Paz y Derechos Humanos que diagnostique y vea cuáles son los puntos débiles, las deficiencias y en dónde podemos fortalecer e integrar a una sociedad que quiere vivir pacíficamente, que sabe que está siendo manipulada por los medios de comunicación por el miedo. Pues estamos todos acojonaditos cuando no nos dicen los de Francia, nos dicen los de aquí, los de allá, y son los mismos todos, porque ya sabemos las estrategias de manipulación mediática, creo que algunos muchos que no las conocemos. Y entonces vamos a estructurarlo sobre la cultura de paz, a no tener ningún reparo en hablar de cultura de paz y derechos humanos. Siempre, por favor, siempre cultura de paz y derechos humanos para toda nuestra gente y para todo el planeta, evidentemente. Gracias por vuestra familia. ¿Alguien más? Hacemos una ronda y luego ya contestan. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería era agradecerles sobre todo que hayan tocado el tema de los contratos que tienen los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid y el tema de las bajadas temerarias. Yo soy trabajadora de una ONG y todo esto que han estado ustedes comentando con el ejemplo de las residencias lo hemos vivido también en todos los ámbitos un poco de servicios sociales, ¿no? Lo que quería decir es sobre todo que si tienen algún tipo de intención de que esto vaya cambiando, porque sí que es cierto que las bajadas temerarias al principio sí que se consideraban como tal, ¿de acuerdo? O sea, incluso había sanciones y se sacaba del concurso, por así decirlo, a las ONGs o a las empresas que cada vez se presentaban más y que no cumplían las condiciones o hacían unas bajadas muy brutales. Pero por lo que nos hemos encontrado en los últimos años es que se deja de considerar bajada temeraria en cuanto la entidad que se presenta tiene, por ejemplo, un local o tiene una serie de propiedades con las que puede hacer frente, ¿vale?, a ese proyecto. Es decir, por ejemplo, en el caso de compuesto de las residencias, yo les voy a hablar del caso, por ejemplo, de los pisos o de las entidades que trabajan con drogodependientes. O sea, ahora mismo se está abogando por las mini residencias, o sea, centros de unas 30 personas, etcétera, etcétera, en la que una entidad, una ONG, que en este caso hasta ahora había trabajado para la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, o sea, el Ayuntamiento, los ayuntamientos municipales, no puede presentarse, no puede dar una calidad profesional ni una atención como Dios manda a esas personas o a esos pacientes, simplemente porque no tiene propiedades, como debe ser una ONG. Es decir, no tiene por qué tenerlas. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Que se lo está llevando realmente
pues, empresas que nada tienen que ver con el sector, que realmente no tienen idea de lo que es esta realidad y que por lo tanto es muy normal que luego te digan no sabemos realmente qué es lo que está pasando con estos pacientes, ¿no? Con esta atención, con estos ciudadanos. Por ese lado era la pregunta de si realmente tenían algo pensado para que eso se cortara de ahí. Ya aprovecho para hacerles las 3 preguntas que quiero hacerles. Luego, por otro lado, si tienen pensado que se corte o volver a fomentar o volver a crear el desmantelamiento que ha habido ahora mismo de la Agencia Antidroga y de Madrid Salud. Porque Madrid Salud, no sé si recordan ustedes, Madrid Salud desde hace ya unos años salió una ley en la que tenían que cerrarse todos los centros de atención a drogodependientes que había en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué ocurrió? Que eso se quedó paralizado y ahora lo que ha pasado es que la Agencia Antidroga también se cierra, que esta es dependiente de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento. Entonces, yo quiero saber cómo se va a quedar todo este tema, porque ¿qué ocurre con las drogodependencias? ¿Se quedan desamparadas en este aspecto? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y por último, simplemente comentarles o informar un poco. Decía antes que era triste que desde un ayuntamiento no se sepa la realidad del empobrecimiento de sus ciudadanos o de la realidad, bueno, un poco de cuáles son estas situaciones o cuánta gente se atiende, que realmente como esto se va delegando en asociaciones o en ONGs o en grupos vecinales, pues realmente que no se disponga de esa información. Yo lo que quiero decir es que realmente toda ONG que se precie o toda asociación que realmente esté comprometida con un proyecto de este tipo o reciba una subvención del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid realmente tiene una obligación, una obligatoriedad de acabar unas memorias anuales, ¿de acuerdo? Donde todo eso, esa realidad se refleje y ese trabajo realmente salga y lo puedan tener presente precisamente las personas que dan ese seguimiento. Yo ante eso sí que quería poner en conocimiento de todas las personas que están hoy aquí la dificultad que hemos tenido muchos profesionales y por así decirlo, ¿cómo les diría? O sea, el problema ético que nos ha supuesto a muchos profesionales el hecho de que esté politizado realmente todo el trabajo que se hace, ¿no? O que lo solían hacer. Porque, entre otras cosas, yo creo que ha hecho mucho daño el Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo, todos los contratos que hemos tenido o subvenciones que han dependido del Fondo Social Europeo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, sí que es cierto que se nos ha obligado mucho a los trabajadores no solo a poner el objetivo, o sea, a poner el punto de mira en que el trabajo y la calidad del trabajo fuera buena y los proyectos salieran adelante, sino más en esos resultados de que hay que rendir cuentas con el Fondo Social Europeo, los datos nos tienen que cuadrar, los números nos tienen que cuadrar y realmente esto en vez de ponérmelo así, me lo pones de esta otra manera, porque necesitamos coger la pasta. Entonces yo sí que les quería también pedir desde aquí un poco que si la visión también está puesta un poco más en despolitizar todos esos cargos, o sea, todas esas subvenciones, todos esos contratos y mirar más por lo que es el ciudadano y la atención que damos a los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Alguna más? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un planteamiento. En la comunidad parece que habéis conseguido cosas y quería saber si es posible o si hay casos donde hay desviación de dinero o estafa, llevarlo a los tribunales. Si tenéis un plan activo, claro, porque me dice, claro, al desaparecer 20 millones de euros, vale, me quedo sorprendido. No sé si es posible, factible, si es económicamente, llevarla por el grupo Podemos, llevar a los tribunales, porque 20 millones yo creo que pueden vivir muchas familias. Si eso es dentro del partido, factible. Otra cosa, otra propuesta, yo una ley, sobre todo para evitar muchos desahucios, sería una ley de la primera vivienda o vivienda habitual, donde aquellas familias que no pudieran pagar por sus ingresos la cuota de la hipoteca, que hubiese una flexibilidad máxima, incluso hasta el 10%, según demostrando los ingresos que ya no cobran. Y también que esa casa que fuera inembargable, que esa casa no permitiera que entrara en avales, que el banco supiera que cuando un padre de familia, un abuelo,
su hijo, sabe que los bancos no pudieran embargar esa vivienda, catalogada en la ley, una ley de vivienda, de primera vivienda o vivienda habitual, que sería casi imposible desahuciar una familia, porque había una necesidad máxima tal que sería imposible, los bancos lo supieran, nada más. Se nos olvida. Ahora ya. Raúl, es para ti. Aparte de las residencias concertadas, supongo que estáis haciendo un análisis de cuáles son las disminuciones, recortes, eliminación de presupuesto en lo que son las residencias públicas de la comunidad. Te lo digo porque, aparte, la precariedad no solo se da en las residencias concertadas, sino que la falta de recursos, de medios, de higiene, de limpieza, de jardinería, de mantenimiento de las residencias de la comunidad en este momento. Bueno, yo conozco una de ellas, que es la gran residencia de Carabanchel, dejan mucho que desear, a pesar del esfuerzo que puedan hacer los trabajadores por sacar adelante el trabajo, porque claro, no puedes tener a un trabajador no auxiliar para 40 personas dependientes. Supongo que eso lo estáis controlando y supongo que plantearéis tomar medidas. Gracias. Sí, yo algunas cuestiones, otras, Raúl. Sobre la reflexión de la ciudad de justicia. Uno de los temas fundamentales para nosotros es lo simbólico. O sea, el cambio del país es un cambio que tiene que tener elementos simbólicos. Y eso hay que encontrarlo. No es, lo hemos hablado antes, hemos pasado de la hecatombe a la normalidad. Bueno, de la normalidad hay que pasar a un modelo de país mejor que el que teníamos. Y eso requiere elementos simbólicos. En eso hay que trabajarlo. Pero los elementos simbólicos son derechos humanos, yo estoy de acuerdo, pero también tiene que tener un elemento simbólico que tiene con la economía, con colocar a las personas por delante de la economía, o la economía al servicio de las personas. Y eso es un elemento clave en el que estamos ahora trabajando. Y en esta dirección estamos con el tema de los contratos. Entonces, fijaros, este jueves llevamos 2 proposiciones de ley sobre contratación. Una tiene que ver con una jornada de transparencia. Esto lo hemos aprendido en algún país europeo. Entonces, lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que los contratos, las cosas que salen fuera a ser externalizadas, salen por debajo de la mesa y se enteran 3. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que en la última semana de enero, cuando ya tienes todo el presupuesto aprobado, que lo aprobamos el 31 de diciembre, tú montas una jornada con todo el mundo empresarial, los grandes, los pequeños, los medianos, las cooperativas, la economía social, los autónomos, y tú les dices todo lo que va a haber durante todo el año. De manera que si hay que construir un colegio, una empresa pequeñita de construcción se pueda poner de acuerdo con otra empresa pequeñita de construcción y sabe que en 6 meses puede presentarse a esa licitación. Porque ahora mismo el sistema de la Comunidad de Madrid es asegurar que el pez grande se come el pez chico. Eso es la ley. Y lo que necesitamos es que algunos peces chicos puedan decidir entrar en otras cuestiones. Esa es la primera. ¿Cuánto cuesta esto? En principio nada. Pero lo que hable es no le gusta la competencia, pues hablamos la competencia. La otra cuestión que pedimos es la contratación. Ahora mismo los contratos en la Comunidad de Madrid tienen 2 problemas. Uno es que la oferta económica está por encima de cualquier cosa. Incluso el otro día hablábamos de las escuelas infantiles. O sea, tú tienes escuelas infantiles para que nuestros hijos y nuestras hijas se eduquen, donde la oferta económica vale el 80% y la educativa el 20%. Vamos, que da igual, que es la oferta económica. Ese es un problema, y el otro problema es que concentran todo. Concentran todo es que si vamos a licitar para esta mesa, tú haces, en vez de decir, bueno, pues ¿quién nos licita teléfonos, botellas, micrófonos y bolis por separado? Dice, no, todo junto. Así que solo pueden hacerlo 4 empresas. Cuando digo 4 empresas, digo 4 empresas. ¿Vale? Que si hacemos un juego en un papel, ACS, HL, o sea, lo sacas. ¿Qué proponemos nosotros? Cambiar la lógica de los contratos. La lógica de los contratos es, 1, que haya cláusulas sociales, o sea, que se valore más la oferta técnica, o educativa, o social, que la oferta económica. 2, que no pueda sacar ningún contrato con una lógica de licitación de salarios por debajo de lo que dice el convenio. Porque la Comunidad de Madrid está sacando contratos por debajo de lo que dice el convenio. Eso es irregular. Si el convenio dice que a una persona se pagan 1.000, pues hay que pagar 1.000. No puedes sacar por debajo del convenio.
¿Qué es lo que está pasando? Que se sacan dos tipos de contratos. Los contratos por debajo del convenio, o sea, gente que le pagas, o contratos que es una locura. Le acabo de enseñar, que no lo puedo enseñar, una factura que nunca habréis tenido en la mano de más de 14 millones de euros. Una factura. Esa será de la luz, ¿no? De la luz de alguien. No es normal. Entonces, no se pueden producir estas dos cuestiones. Si tú cambias la lógica de los contratos, ya has ganado otra cosa. Que sea con una lógica donde lo económico está por debajo del resto de las partes técnicas, que se pueden llamar de diferente manera, que no esté debajo de los convenios y que estén separados. O sea, que no vayan juntos. Yo lo cuento a menudo. A mí la primera carta que me ha llegado a la asamblea, ¿sabéis cuál es? La invitación al palco VIP del Real Madrid. Así era pues. Y siguen llegando, ¿eh? O sea, ahora os enseño la foto de la de Barcelona, porque se la mando a una hija que tengo que es del Madrid y digo, mira, a los ni tú ni yo vamos a ir nunca. Hice un comentario una vez en la prensa diciendo, o sea, a mí realmente el fútbol, yo verdad, el fútbol no me interesa, pero el baloncesto me gusta. A partir de ese día, además del fútbol que llegan, la de baloncesto. De esto estamos hablando. Entonces, sin hacer locuras, tú puedes plantear otra forma de hacer economía, que permite economía para todo el mundo. Entonces, obviamente, vamos a trabajar con los contratos este jueves y vamos a estos dos temas para hablar de los contratos y cambiar los contratos. Lo del tema de los juicios. Uno de nuestros objetivos, por ejemplo, con el tema del IBIMA, y la venta fraudulenta de las 3.000 viviendas, eso va a acabar mal para algunos, porque eso es obvio. Y lo sabemos porque en la Junta de Portavoces, el otro día, nosotros montamos la comisión de corrupción, que tiene que tener un informe final, y alguien del Partido Popular dijo, no, pero en el momento que alguien se va al juicio, ya damos por cerrada la comisión. Y dije, no, damos por cerrar el primer paso de la comisión. Pero ya están peleando por cerrarla. Cuando ellos están peleando por cerrarla, ya nos da pistas de por dónde. Entonces ahora mismo hemos metido eso, vamos a meter el tema del ICM, que es la compra informática, que le costó el puesto a Salvador Victoria. O sea que hay cuestiones que hay que hacer. Hay que parar el despilfarro, como hemos hecho con la Nacional de Justicia, pero no vale que todo el mal que se ha hecho, la gente se vaya. Eso lo habéis dicho vosotros. Que vaya sin responsabilidad política ni judicial si es que la tiene. Y yo, con el tema de las estadísticas, o sea, una de las claves que nosotros estamos muy preocupados es por las estadísticas. El tema de las estadísticas viene de lejos. Cuando estuvimos en la parte buena de Aznar, ¿no? Cuando la frase de Aznar, ¿cuál era? España va bien. ¿Sobre qué se apoyaba España va bien? Sobre un apagón estadístico. Nadie sabe, o sea, se apagaron las estadísticas. Entonces nadie podía decir que España fuera mal porque no había datos. Y de hecho durante esos 7 años crecimos al 3,5%, pero la pobreza se mantuvo igual. Por tanto España no iba bien, pero en aquel momento no estaba el dato. Y lo que consiguió es esto de la desigualdad, que es que separase la economía macro de la economía micro, la economía de la región de la economía de nuestras familias y el crecimiento de la distribución. Pero había apagón estadística. Nosotros tenemos que volver a tener estadísticas porque es lo que va a permitir saber lo que nos pasa. Y nosotros lo decimos muchas veces, nosotros somos muchísimos más honrados y honradas que los que hay ahora. Pero no es suficiente, tenemos que tener un sistema mejor y más honrado. Entonces hay que tener estadísticas, saber lo que está pasando y si lo hacemos mal, hay que saberlo para hacerlo bien. No se trata de echar paladas de tierra como en el túnel de la risa de la Ciudad de la Justicia, donde no se vean las cosas, sino al revés, poder tenerlo delante. Y luego nosotros con el tema de las hipotecas, lo que estamos planteando es en ese suelo es que nadie se pueda quedar sin vivienda. Y si tú tienes un problema, lo que no puede ser es que te vayas a la calle. Tiene que haber una solución habitacional que te resuelva este tema. Nosotros lo que le estamos planteando al IBIMA es que monte un gran sistema de alquiler, donde haya 50.000 viviendas en alquiler. Eso permitiría tener un colchón de viviendas que haga que los precios no suban y por tanto la burbuja dejaría de estar creciendo. Pensad que en la región hay 265.000 viviendas vacías. La mayoría de esas viviendas no son la del piso que alguien tiene y alquila a un vecino, sino de los grandes tenedores de viviendas, que ¿qué es lo que están haciendo? Guardarlas para que suban los precios. Entonces lo que estamos planteando es generemos ese fondo. Si tú tienes una vivienda y te da miedo alquilarla, pues si te la estropean, no te preocupes, déjasela al fondo y el fondo te va a pagar y te va a cuidar,
Pero si tiene una red de viviendas, lo que te vamos a poner es una multa. Porque lo que estás haciendo es reteniendo viviendas para que suban los precios. Porque si los precios bajasen al nivel que deberían estar, los problemas de hipotecas no estarían. Y hay que darle una vuelta a pagar por un bien algo que ya no vale. Eso hay que darle una vuelta. Eso en el mundo de la bolsa es habitual. Si una empresa baja de precio, tú pagas otro por la empresa. ¿Por qué en el mundo de las viviendas no ha sido así? O sea, tú compraste una cosa que parecía que vale una cuestión, ahora vale otra, pero no se ha tocado el capital. Eso hay que darle una vuelta. Pensando sobre todo que hemos rescatado las viviendas con los bancos, ya están pagadas. O sea, las estamos pagando repetidas veces. Bueno, fue también la pregunta sobre el Consejo de Paz y Derechos Humanos allí en la Ciudad de la Justicia. Es una sí. Podemos, yo creo que podríamos pensarlo, ¿no? Y es verdad que en relación con todo lo que está pasando ahora, bueno, las 7 propuestas que ha sacado Podemos, ¿no? En relación con los atentados y la posterior reacción de Francia, pues yo creo que sería una buena idea. No sé si tiene que estar ahí en la Ciudad de la Justicia, que va a pasar con aquel muerto, ¿no? que hay allí, pero en cualquier caso trabajar sobre una cultura de la paz y de los derechos humanos y hacer de esto una política cotidiana de Podemos, creo que es fundamental y hay que retomar esa idea. Bueno, algunas de las preguntas, ¿no? que hacías tú primero sobre los contratos, estoy totalmente de acuerdo, ya lo explica José Manuel, hay que tener cláusulas sociales y esto de la oferta más baja y las bajas generales está suponiendo un problema tremendo, ¿no? O sea, a nosotros nos llegan, a mí en concreto, que estoy en la Comisión de Políticas Sociales, quejas todos los días relacionadas con esto, ¿no? Con familiares de residencias, con personas que están en residencias, con centros de menores o, por ejemplo, hoy con una cosa que está tan poco explorada como la seguridad privada, ¿no? La seguridad privada de las residencias de menores de la Comunidad de Madrid, el Instituto Operativo y Instituto de Familia del Menor, ha pasado a depender de una nueva empresa que además es propiedad de un donante del PP, implicado también en un asunto de corrupción, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y que es uno de los capos de las empresas de seguridad. Y ha ganado el concurso para gestionar residencias de menores, que es algo, bueno, las personas de seguridad tienen además riesgos, ¿no? Entonces, ha ganado el concurso presentando una oferta mucho más baja que la que tenía la anterior empresa, y además en el concurso y en el pliego de condiciones proponía que se tenía que sujetar a convenio, pero la empresa misma tiene un propio convenio y todavía les paga menos a los trabajadores, ¿no? Y hay una bajada de un mes a otro los trabajadores que cobraban en torno a 1.100 euros, de 400 euros, ¿no? de un mes para otro. Padres de familia con 3 hijas, con la mujer en el paro, es algo increíble y que está siendo la constante en la Comunidad de Madrid en todo, pero en cualquier servicio, ya digo, desde residencias a centros de menores, a seguridad privada, es algo increíble que sin duda lo que hay que hacer es cambiar la ley de contratos del Estado para que eliminar esta cláusula de la oferta más baja y poner cláusulas sociales y siempre de mantenimiento y respeto a los convenios de las empresas. Y luego sobre lo que preguntaba de la agencia antidroga, sí, nosotros pensamos que se debería mantener la agencia antidroga, que hay que recuperarla y que hay que tener una política social sobre el tratamiento de las drogodependencias que el gobierno del Partido Popular ha abandonado de forma absolutamente increíble, ¿no? Debe ser que no hay ninguna empresa que se dedique a esto, entonces como no hay ninguna empresa, algún amigo del PP que se dedique a tratar el tema de la drogodependencia, pues se lo han cargado, ¿no? Yo creo que porque si hubiera alguna, seguro que habían mantenido la partida presupuestaria, aunque solo fuera para darle ayuda a sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que nosotros vamos a defender y ya veremos, ¿no? Porque es verdad que el PP no tiene mayoría y Ciudadanos a veces se le desmarca, pero bueno, a ver después de enero si esto sigue así, ¿no? Que es la duda que tenemos para poder al menos seguir cobrando algunas cosas, pero desde luego nosotros estamos de acuerdo en que habría que recuperar la agencia antidrogas. Y luego sobre la política de subvenciones del Fondo Social Europeo también, ¿no? La ley de subvenciones, tanto la estatal como la de la Comunidad de Madrid, se queda muy por debajo de lo que es necesario ahora y habría que poner e imponer criterios que impidiesen, ¿no? Pues esto que has contado tú y
y que bueno, implica modificaciones legislativas y por tanto mayorías que en este momento, de las que en este momento no disponemos, pero que estamos convencidos que dispondremos dentro de, si no es en esta legislatura, en la siguiente, ¿no? Porque hay cosas que se van a ir, yo creo, imponiendo por la propia, porque son tan de sentido común que la propia fuerza de los hechos las acabará llevando. Luego, bueno, ya he contestado a la otra persona que tiene una pregunta sobre lo de las hipotecas y lo que comentaba Verónica, pues es bastante llamativo, porque ayer cuando hacía la comparecencia de presupuestos del consejero decía que todas las partidas habían crecido, que todo el presupuesto había crecido, con un 6,6% más de inversión en políticas sociales y que todo. Y claro, es verdad que ha crecido un poquito la partida que va a la AMAS, que es la Agencia Nacional de Exclusión, de la que ahora dependen todas las residencias públicas de gestión directa, que por cierto son 25 en la Comunidad de Madrid, hay solo 25 residencias de gestión directa cuando hay casi 500 residencias en la Comunidad de Madrid. Y claro, sí, han incrementado en 5 millones de euros el presupuesto para el 2016 de 166 a 171, pero el incremento es solo porque hay que incrementar los salarios, hay que subirlos un 1% y hay que devolver el 25% de la paga extra que nos quitaron en 2012 a los trabajadores, con lo cual no hay ningún aumento, van a seguir exactamente con el mismo presupuesto las residencias y todos los centros públicos. Y el aumento que se estima en estas residencias de plazas durante el año que viene es solo de 141 plazas, cuando la Comunidad de Madrid es una comunidad que envejece y donde esto, claro, como envejece, como cada vez hay más gente que necesita residencias, ahí se abre la posibilidad de negocio y por eso la política del Partido Popular es, en lugar de construir residencias públicas, en lugar de destinar dinero a crear una red pública lo suficientemente fuerte y robusta para asumir, bueno, pues el envejecimiento de la población y la necesidad que tiene mucha gente de tener, de ir a una residencia porque no puede estar en su casa, en lugar de esto, porque lo que hacen es darle el 77% del presupuesto a empresas de sus amigos donde las pensiones todavía no son suficientes. Sabemos que hay problemas también en las residencias públicas, todavía no nos hemos metido ahí, pero nos vamos a meter también, o sea que vamos a estudiar bien ese asunto, espero que me pases información. Y con este tema, además, eso les molesta muchísimo. O sea, en este tema, cada vez que llevamos una iniciativa que habla de un tema, rápidamente intenta ponerse con lo de Peñuelas, que lo ha contado antes José Manuel, yo lo he citado por encima, cuando hicimos la denuncia y luego la protesta, el consejero trató fatal a los familiares en el pleno, fue algo lamentable, ¿no? Pero a las pocas semanas se pusieron las pilas y declararon una inversión de 284.000 euros. O sea, aprobaron una inversión de 284 euros para la residencia, empezaron a quitar todos los colchones viejos, hicieron obra, arreglaron un poco los accesos, el trato en la residencia fue sorprendentemente bueno a partir de ese momento. O sea, no se consigue todo y la residencia la sigue gestionando Uribarri y Aralia, pero cuando hacemos denuncias de estas sí que empiezan a cambiar un poco. Ahora vamos a ver aquí con lo de geriatras. Lo vamos a ver porque ya registramos nosotros ya la pregunta y seguro que esta semana algo han movido para que el jueves el consejero me diga que aquí es todo maravilloso y somos líderes, como dice, somos líderes en todo, nosotros somos líderes en todo, dice, ¿no? Hasta los pobres nuestros son los líderes de los pobres de todas partes, ¿no? Es la respuesta. Pero hacer este tipo de denuncias, por lo menos si tenéis alguna, pasármela, yo, mi correo rcamado@asambleamadrid.es, me la paséis porque sí que sirve, o sea, sí que sirve. Nosotros llevamos una cosa, lo que dice José Manuel, se registra y rápidamente empieza. El otro día, por poner un ejemplo y ya termino, un colectivo tan importante como son los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, más de 150.000 empleados, hace 2 semanas hubo una reunión de la Dirección General de la Función Pública con los sindicatos de la Comunidad de Madrid. Les dijeron que no les iban a dar los días que les correspondían por eso que se llaman los canosos, es decir, los días que te dan por antigüedad, ¿no? Y que tampoco se iba a pagar en este año una parte del 5% de la paga extra. Nosotros esa semana metemos una pregunta al gobierno diciendo que el compromiso de Cristina Cifuentes era ese y que en el Estado sí lo están haciendo, la JOL sí lo está haciendo y que Cristina Cifuentes, que va de progre y de social y demás, no lo va a hacer en la Comunidad de Madrid. Bueno, registramos la pregunta, el mismo lunes volvieron a llamar a los sindicatos y firmaron el acuerdo dándoles todo lo que les habían rechazado la semana anterior. Y llegamos, hacemos la pregunta y dice, no, ya le hemos dado todo. No, ya les hemos dado todo, ya no tenéis que hacer nada. Bueno, vale, o sea, se lo han dado y bien dado está, ¿no? Pero sí sirve, ¿no? O sea, que la combinación entre la acción institucional y
y luego la presión por abajo, que esa tiene que seguir, la presión en la calle, algún resultado tiene. Entonces, bueno, tanto todo este tema de residencias y todo el desastre que hay montado en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, lo que hay que hacer es irlo desentrañando, irlo sacando uno por uno, caso a caso, llevárselo allí, mostrárselo, llevar a la gente allí que está en esos, en esos casos, llevarlo allí a la asamblea. Y bueno, no lo vamos a cambiar todo absolutamente, ni va a haber de repente 300 residencias públicas ni nada de eso, pero algo sí que se va a mejorar en las condiciones de vida de la gente. Bueno, vamos a ir cerrando el acto porque más que nada la gente de los trabajadores de aquí tienen su hora de salida, tenemos hasta las 9. Lo único, voy a recordaros dos cosas. Lo que decía Raúl de hacer llegar las propuestas, ahora la verdad es que lo tenemos bastante fácil. El tema de geriatros, igual que el tema de 5 por aula, como el tema del problema que ha habido en el Colegio Alfonso X el Sabio, les ha llegado a ellos a la asamblea a través de nosotros. Tenéis dos posibilidades, o bien a través de Podemos Leganés, os ponéis en contacto con nosotros y nosotros hacemos llegar los problemas, las solicitudes, las peticiones a nuestros diputados y diputadas que tenemos en la Asamblea de Madrid, o bien también a través de la candidatura Unidad Popular, de Leganemos, que igual nosotros nos ponemos en contacto, nuestro referente en la Asamblea de Madrid es Podemos, lógicamente, ¿no? Entonces, es cierto que todo lo que a nosotros nos llega, que a nivel municipal no tenemos competencia, pero que tiene las competencias la comunidad autónoma, nosotros se lo hacemos llegar a ellos, que ahora ya tenemos ahí a nuestros representantes en la asamblea y por lo menos la denuncia y tal. Efectivamente, geriatros, en el momento que salió un artículo publicado, al día siguiente a los trabajadores que no se les concedían los días libres, pues se empezaron a concederles días libres. Hay mucho más de fondo ahí y tal, pero sí que al menos laboralmente han tenido una mínima mejora que si no llega a ser por la denuncia y con la noticia en prensa no lo hubieran conseguido. Y lo segundo, recordaros los actos que tenemos la semana que viene, que es el lunes 23 en el Julián Besteiro, que es sobre feminismo y violencia machista, y vienen las dos diputadas de la Asamblea de Madrid, que son Beatriz Jimeno y Clara Serra, y el día 27 de noviembre, que es viernes, en Las de Silla, que tenemos un acto de refugiados y política internacional, que viene Miguel Urbán, que es eurodiputado por Podemos, y Ione Belarra, que está en el Consejo Ciudadano Estatal y que lleva políticas de inmigración. Y va a cerrar el acto José Manuel. Gracias. Yo solamente quería deciros dos o tres cuestiones que me parecen importantes. Una es, lo decía Raúl, obviamente las cosas que hacemos tienen importancia y van cambiando. Estamos orgullosísimos de los 1.000 millones de euros que hemos dejado de poner para la Ciudad de la Justicia. Pero no es suficiente con que hayamos cambiado la política. O sea, la política la hemos cambiado ya. Eso es así. El que no lo vea está ciego. Nosotros hemos cambiado el sistema de la política, pero no es suficiente. Ahora tenemos que cambiar el gobierno. Si nosotros estuviéramos gobernando en la Comunidad de Madrid, la cosa sería de otra manera.